tardes, bienvenidos como siempre a Se ha dicho, un placer recibirlos nuevamente por acá, haciendo nuestro máximo esfuerzo por llegar a ustedes en esta modalidad de Zoom. Créanme que la gente piensa que es fácil, pero no lo es todo un tema. Primero, tener que instruir a los participantes sobre esta plataforma, porque no todo el mundo la tiene que conocer. Segundo, que coincidan todas las circunstancias necesarias para salir, que tengan la tecnología, que tengan la internet, que tengan la luz, que se escuche, que coloquen bien el audio, que coloquen bien la cámara. Nos está costando mucho trabajo, pero las cosas que tienen esfuerzo, pues definitivamente valen más. Y por eso siempre llegar a ustedes ha sido algo valioso para Televen y valioso, por supuesto, para todo mi equipo y para mí. Así que ustedes pueden estar acá con nosotros en esta modalidad virtual a través de la solicitud que hagan en nuestro correo electrónico shdteleven@gmail.com, shdteleven@gmail.com. Si nos quiere escribir un correito o un mensaje directo en Instagram, puede hacerlo a través de la cuenta @seadicho_televen o de mi cuenta personal @monifernández con una Z y con una S. Estoy sola en el estudio, igual estoy protegida, el equipo solamente de personal mínimo, una productora, un técnico en audio, están a distancia, están con sus protectores, yo solamente estoy acá frente a la computadora y por eso no hay ningún riesgo en nosotros en contagio porque tenemos que cuidarnos todos. Dicho esto, a trabajar se ha dicho, vamos a ver el primer caso. Bien, buenas tardes, María Berríos. ¿Cómo está, María? Bienvenida. Usted está acá en la ciudad de Caracas. Buenas tardes, doctora. Sí, en efecto, yo vivo aquí en Caracas. Muy bien, cuénteme su caso, María. ¿Qué pasó? Bien, comenzando, doctora, le explico. Mi caso no es directamente mío, es de mi hermano mayor, pero ¿qué resulta? Mi hermano muy lejos de aquí de la capital, difícilmente donde él está, el transporte más sus recursos económicos no le permiten venir. Entonces, yo necesidad como su hermana, y para mí fue como mi padre, en ayudarlo. Y el caso consiste en que él vivía con una señora muchos años. Luego de tantos años viviendo y varios bienes que adquirieron en comunidad, ella de un buen día que mi hermano salió a visitar a mi mamá, cambiaron los cilindros de la casa y no le volvió a permitir el acceso. Y él obviamente no iba por no hacer escándalo y por los hijos y la cuestión, y su educación tampoco le permitía de forzar aquella puerta o de tumbar la puerta o dañar la cerradura, sino que decidió, le dio al ojo en su casa y se fue para allá a donde vive ahorita, que él vive en una casa que es la de nosotros, paterna, en un monte, porque eso por ahí nunca se dio. En Estado Trujillo. Ok. Y esa casa donde él vivía con su pareja, entiendo que es una unión estable de hecho, que eran concubinos. ¿Esa casa a quién pertenece? He allí, doctora, con mi relato. Mira la historia para que tenga una idea. Ellos son de allá, ambos, inclusive primos. Él y su pareja, ellos son primos. Ellos deciden concubinato, luego que viven allá en Bocono, que viven en concubinato, se vienen a Caracas. Luego que viven aquí en Caracas, ella nunca trabajó, siempre trabajó, fue mi hermana. Y de esa unión nacieron 3 niñas, hoy mujeres. Viviendo aquí en Caracas, mi hermano siempre se trabajó muchísimo para tener calidad de vida y obviamente también para sus hijos. Ellos adquirieron aquí en Caracas un apartamento en Ruiz Pineda, luego 2 apartamentos en Ruiz Pineda, luego una casa por allá que es un sitio que se llama el Hotelario Los Palos Grandes, que también queda en Caripao. Y luego, a lo último, ya a medida que el tiempo iba pasando, ya mi hermano tenía más años, decidieron comprar una casa allá en Boconó, que es de donde nosotros somos. Ok. El problema con mi hermano fue que siempre tuvo mucha confianza en su esposa, en su señor, en su pareja. Bueno, Esa como se supone debe ser, ¿no? Porque eso, si uno no tiene confianza en la persona que eligió para hacer su vida, padre o madre de sus hijos, pues válgame Dios en que va a tener uno confianza, ¿no? Porque si no sería como la película, durmiendo con el enemigo, ¿no? eso, bueno, así sucedió con mi hermano, vivía con el enemigo, porque ¿qué resulta? Que una vez que mi hermano compra un apartamento en Ruiz Pineda, primero yo vivía por Tímalo, cuando ellos recién se vinieron de Boconó. Después de allí, hermano, trabajando, siguió, gracias a Dios, está ascendiendo y compró un apartamento en Caricuao. Compró ese apartamento, pero como él confiaba en ella lo compraba. Él le daba los reales porque ella nunca trabajó, él siempre fue de hogar, oficio del hogar. Pues.
Bueno, Entonces, óigame, eso es un trabajo. Yo de bueno, hecho sí, es verdad. no cambiaría Es mi cierto. trabajo, no lo cambiaría por el del hogar. Pero fíjese algo que quiero aclararlo desde ya, porque si no se puede malinterpretar. Independientemente de quién produzca el dinero, independientemente de quién lo gane, independientemente de quién sea la compra, en la medida en que eso es una comunidad exactamente igual a una comunidad conyugal, todos los bienes que se hagan durante la unión son bienes habidos dentro de la unión, independientemente de quién lo compró o quién se lo sudó, porque precisamente tiene el mismo régimen que un matrimonio. En un matrimonio puede haber una persona que se encargue del trabajo del hogar, que es un trabajo, y otra persona que produzca el dinero para mantener el hogar. Por lo tanto, todos los bienes, María, que su hermano adquirió con esta señora, los adquirió dentro del matrimonio. Ahora yo pregunto, ¿por qué de repente, porque según lo que usted me cuenta, así como que, ups, él se fue a visitar a su mamá y ella le cambió la cerradura? ¿Qué pasó allí? Pasó allí? No sé. Mi hermano sí sé, y yo sé que no es ningún santo, él tiene una mala costumbre, y digo tenía porque gracias a Dios ya se la quitó, que era el alcohol. Pero sin embargo, a pesar de su bebida, él, fíjese que es dinero para comprar sus bienes. Pero digo yo, o sea, de verdad que después de allí, él me dice que ya la unión entre ellos ya estaba así, la convivencia era difícil entre ellos. Sin embargo, seguían viviendo juntos. Pero ese buen día, que se fue para casa de mi mamá a visitarla, cuando regresó ya no pude entrar y entonces, bueno, ahí se cuestionó, ahí terminó esa relación. ¿En qué año Entonces, fue pero eso? eso fue estamos hablando del año 1999. Náguara, ajá. ¿Y hasta ahora no han Entonces, dividido los bienes? no, no, le cuento el karma de esos bienes. Por eso le decía de lo que ella hizo. Como él confiaba en ella, los apartamentos, los bienes, los compraba ella a nombre de ella. Como usted dice, un bien conyugal, obviamente que le correspondía a ambos. Pero no fue así. Una vez cuando él se separa, yo me entero, porque yo vivo aquí y ellos viven allá, que yo me entero, yo viajaba por una vez y me entero de la broma de mi hermano, que se habían separado, esa cuestión, yo le digo, bueno, y tú te vas a quedar así, vas para la casa y tú no le vas a pedir que compartan bienes. ¿Cómo hago? Yo de verdad, ahorita me den recursos, él también tenía un negocio en la casa de Bocono, una casa muy grande, tenía un negocio y también ella se quedó con el negocio, ella se quedó con todo. Entonces, yo le dije, mira, nos vamos a demandar, mira, vamos a hacer las cosas como ser y que ella no se la dé de viva y que comparta. Se presentó la demanda por aquí, por Caracas, porque la mayoría de los bienes estaban aquí en Caracas. Se presentó la demanda aquí en Caracas, eso, después de aquí mandaron el expediente Boconó, la citación a Boconó para citarla a ella, eso fue un protocolo bastante fuerte. En definitiva, ¿Y qué demanda? el Pregunto una cosa, ¿qué demanda presentaron? Porque no me ha contado, o le pregunto, si ellos habían legalizado su concubinato y había no, por ahí la demostración. eso fue un caso, porque cuando es por aquí, él hace la demanda y no, él pide una disolución y liquidación de la comunidad concubinaria, pero no demuestran la acción esa de concubinato. Claro, o Entonces, sea, bueno, terminó por con eso, ese por eso abogado, hizo un poco de precisamente, cosas. claro, por eso precisamente lo estoy preguntando. Yo no puedo decirle a un tribunal, disuelve la unión concubinaria primero, porque no se disuelve por tribunales, sí, y no puedo pedir, párteme estos bienes que ha habido en una comunidad si yo no demuestro primero que ha habido una comunidad. Es decir, lo primero que él debió presentar fue una solicitud de mero declarativa de concubinato, donde él demostrara el tiempo de convivencia con la señora, las muchachitas, los bienes que habían comprado, etcétera, para después que tuviese una sentencia mero declarativa de concubinato, ir a la partición de los bienes, ¿ok? Vamos a ir un momento al corte, María, y regresamos con relación a esto, porque bueno, independientemente a nombre de quién estén los bienes, siempre y cuando ninguna de las dos personas estén casadas, sino que efectivamente se reúnan los requisitos para una unión estable de hecho, llamado por todos vulgar o popularmente como concubinato, los bienes son de ambas partes. Y eso es lo que hay que probar. ¿Cuándo empezó el concubinato? ¿Cuándo se adquirió el bien? ¿Cuándo termina el concubinato? O exactamente igual en el caso del matrimonio. De esta fecha a esta fecha, lo que hemos construido juntos es de ambos. Vamos al receso. Respeten la profesión del abogado. Y el respeto de la profesión del abogado comienza por nosotros mismos. De hecho, tengo una campaña. Se llama
rescatar al gremio del gremio, se ha dicho. Bien, ya estoy de regreso con ustedes. Está María Berríos desde acá, desde Caracas. Ella está narrando un caso, bueno, que no es suyo, María, sino de su hermano, pero de alguna manera usted está bastante documentada. De hecho, yo llegué a pensar que usted era abogada, porque tiene todo el perfil de una abogada. Y como me está explicando también el caso, llegué a pensar que era abogado. Aquí pueden venir los abogados, no hay ningún problema, siempre y cuando me digan que son abogados, pero usted es docente. Quizá por eso hay cierta identificación de algunos rasgos allí. A todas estas, María, en 1999 se acabó eso y todavía de verdad, no se han dividido los bienes. No, doctora, déjeme seguir narrando los hechos. Con estos abogados de aquí, de verdad que yo estaba encima de ellos, pendiente, y era más el trabajo mío que el de ellos. Entonces decidí, ya, definitivamente, mira, no trabajo con ellos. Entonces, disolví el contrato con estos abogados, le quité el poder y le di un poder a un abogado de allá, de Boconó, porque allá el tribunal dijo que no, que la última residencia de ellos había sido en Boconó, que por ende tenía que llevarse el caso por el Estado Trujillo. Claro, Entonces, porque aplica las mismas normas del matrimonio. El vínculo se disuelve, los bienes se parten y todo juicio va en el último domicilio de la comunidad conyugal. Exactamente igual sucede con el caso de la unión concubinal. El último domicilio es Boconó, la jurisdicción, la competencia es de Boconó. Pero recuerde, María, que esto es muy rápido, porque yo no puedo estar 20 años de resumen, ¿sí? Explíqueme bien después qué acciones judiciales se tomaron. De una manera muy somera, déjame explicar lo relevante. Entonces, el caso fue, allá en Boconó, el tribunal, por fin el juez decidió. ¿Qué decidió el juez? Decidió que todos los bienes, ¿cómo es la cosa? Que todos los bienes, porque mira lo que ocurre, ella vende, entonces, a todas estas, ella vende la casa donde ella vive, se la vendió a la hija menor, en un apartamento aquí en Caricuá se lo vendió a la otra hija, y un apartamento es el que no ha podido vender porque ese apartamento adquirió mi hermano con ella a través de un préstamo bancario. Y como está a nombre de los dos, ¿qué hizo el tribunal? Lo único que el tribunal dijo que se iba a repartir era ese apartamento. Fue lo único. De resto, ella vendió toda esa cuestión a sus hijas. Claro, pero allá hay varios temas importantes y por eso las cosas hay que saberlas hacer. Si yo estoy en un conflicto con una persona donde yo no tengo la titularidad de los bienes y yo voy a hacer un proceso, voy a hacer un juicio para defender que la mitad de los bienes son míos, lo primero que debió hacer cualquier abogado, creo que eso lo sabe hasta un estudiante de derecho, es más, eso lo sabe hasta la gente que a veces ha dicho que no es abogada, ¿sí? O no es abogado. Y lo primero que hay que meter es una prohibición de enajenar y gravar de los bienes, porque son bienes que van a estar en conflicto. Si lógicamente la señora tiene cédula de soltera, aparece como soltera en el documento, el bien está a nombre de ella, ella no tenía ninguna prohibición legal de vender, enajenar, gravar, etcétera, los bienes. Moralmente no actuó bien, por lo menos se lo dejó a las hijas, pero no es lo que legalmente correspondía, porque allí efectivamente no solamente hay acciones civiles, María, allí pudo haber acciones penales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la venta maliciosa de cosas que efectivamente forman parte de un litigio, porque el señor venía peleando su copropiedad sobre los bienes habidos durante la unión estable de hecho. Entonces, eso comienza a colocarse un poco más complicado. El problema es que el paso del tiempo acaba con absolutamente todo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué es lo que queda? Y la casa de Boconó también la vendió. Exacto, esa casa se dio a la hija pequeña, un apartamento a la hija del medio y el apartamento que está a nombre de los dos vive la hija mayor. El abogado, no, doctora, sí logró ante los tribunales hacer la declaración, esa mero declaración donde ¿cómo se llama? Se determina que ellos son concubinos. Allí sí ese abogado hizo, y lo que hizo fue eso, la acción mero declarativa para legalizar, es decir, esa unión estable de que yo. Y una pregunta, ¿en qué año se hicieron las ventas de los inmuebles a las hijas? Yo tengo aquí los documentos, de verdad que no sé, pero fue posterior de eso. En el 2000 comenzó la pelea y siguió la cuestión, sigue. Una vez que el tribunal ella vende esos bienes y se queda nada más con este bien porque está en nombre de los dos, por eso no lo ha podido vender. Entonces, después de eso, ¿qué hizo el abogado? Yo le hablo con el abogado y le digo, mira, lo que tienes que hacer es
anular esas ventas porque se sabe que son ventas ficticias. Esas ventas. Y una pregunta, el abogado, y usted si no es abogada, ¿por qué le decía al abogado lo que tenía que hacer? no, es que el abogado se quedaba, doctora, yo veo No, que él se quedaba, y de hecho. Yo le entiendo. Bien tonto el abogado que se deja manajear por los clientes, ¿ok? Porque el problema es que el derecho parece algo facilito, ¿no? Por eso es que hay tanta gente pirata en esta profesión y por eso hay tanta gente que hace lo que le da la regalada gana. Porque resulta que piensan que nosotros somos menos que un ginecólogo, que un obstetra, que un odontólogo, que un ingeniero y que un arquitecto. Entonces, lo voy a decir clarito, María, ni usted ni nadie puede decirle a un abogado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esta es la estrategia, porque ustedes no son abogados, ¿sí? Cuando uno no está conforme con lo que hace un abogado, uno sencillamente le dice, mira, yo considero que tú no eres un profesional adecuado del derecho y te tienes que ir. No le estoy diciendo a usted en el caso concreto, a lo mejor usted tenía razón y efectivamente lo que procede es la nulidad por venta ficticia de los bienes, pero a mí me toca un rol en esta ventanita de reivindicar la profesión del abogado, porque estamos tan rayados, o están tan rayados, que resulta que ahora uno le da instrucciones a los abogados, y me acaba de pasar, tengo el correo aquí de esta usuaria que llamó y le dijo a la doctora la estrategia que ella tenía que hacer y que ella quería cambiar de abogado porque la doctora no se había dado cuenta que ahí había dolo. Y dice, ¿pero qué está hablando esta señora? Entonces no pueden despreciar la profesión del abogado. Dígame cuando me llegan a la oficina, yo hice este contrato de arrendamiento. ¿Ah, sí? Bueno, entonces vaya a operar al hijo suyo de apendicitis. En definitiva, para seguir con el caso, respeten la profesión del abogado. Y el respeto de la profesión del abogado comienza por nosotros mismos. De hecho, tengo una campaña, se llama Rescatar al gremio del gremio. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir un momento al receso, María, porque efectivamente si fueron ventas ficticias, si fueron ventas simuladas, si eran cosas en objeto de litigio, etcétera, etcétera, procedía no solamente la nulidad, sino acciones penales en contra de la señora e inclusive en contra de sus hijas por haberse prestado a la simulación, con lo cual allí hay corrupción, hay venta ficticia, hay falsificación, hay un montón de cosas que quiero saber qué pasó, pero sobre todo necesito que me precise las fechas de los hechos para ver en qué estatus estamos jurídicamente. Un receso cortito y volvemos. Como mi misión siempre en este programa es hablar de lo legal, de lo moral, de lo ciudadano para construir un país mejor, también llega un momento donde uno tiene que pedir perdón, que revisarse y que trazar un camino distinto para irse definitivamente limpio de esta vida, no solamente por los bienes materiales, sino por el tema de conciencia, de moral, etcétera, que un padre es un padre, una madre es una madre y unos hijos son unos hijos, independientemente de los bienes. Se ha dicho. Bien, ya estoy de regreso por aquí con María Berríos. María representa a su hermano. A todas estas, María, yo le hice una pregunta muy importante antes de irnos al receso y tenía que ver con la fecha de la venta de los inmuebles por parte de la expareja de su hermano a sus hijas. ¿En qué año fue eso, María? Fíjese, la casa, uno de los apartamentos de aquí lo vendió, estoy viendo documento que dice que fue vendido el 25 de septiembre del 96. Y el otro, el apartamento de aquí fue vendido en el 99 y la casa de Boco no fue vendido en el 96. Es decir, que ella actuó con bastante premeditación para lo de mi, porque ella sabía, a lo mejor ella pensó que mi hermano no se iba a quedar tranquilo. Y hizo esa venta antes de que fíjese de que mi hermano hiciera la demanda. Es por eso yo que lo que usted me dijo anteriormente. Que ella hizo las ventas estando dentro de la unión de concubinato, ni siquiera se habbian separado. Porque usted me contó que se separaron en el 99. Sí, señor, ellos se separaron en el 98. El 24 de junio del 98 estuvo mi hermano allí. Y fíjese que aquí tengo un documento donde le ven a Yolimar, que es la segunda hija, el 27 de diciembre del 99, según el registro, ¿no? Fecha, me estoy llevando por la fecha de los registros. Ahora, y el apartamento... Hijas, más allá de lo legal, o sea, sus hijas no sabían que su mamá estaba haciendo eso. Yo por lo que estoy entendiendo, algo había en la relación. Eso no quiere decir que los actos tengan legalidad. Lo que pasa es que cuando yo veo este tipo de cosas irregulares legalmente, siempre trato de entender cuál fue la parte moral que llevó a que esto se hiciera de esta manera.
porque es decir, son 3 hijas las que están en contra de su papá. Por sí, hace muchos años, esa relación que había entre nosotros, entre familia, porque somos familia, esa quitó. O sea, no hay relación para nada, ni entre las muchachas, mis sobrinas, ni mi cuñada, pues, ni mi hermano, nada, nada. Esa relación está totalmente rota, eso no hay manera. Sí, Y estoy casi segura. óigame, y cuidado, y no le pasa lo mismo con el último inmueble, porque es capaz de que ella sea quien pida la partición. Entonces ahí su hermano, con la mero declarativa que le dieron, tiene que ponerse las pilas para recuperar, aunque sea el 50% de ese inmueble. Eso Porque es lo que estamos... ya lo que me está diciendo es muy lamentable, pues que ni siquiera se trate con sus hijas, lo que me lleva a entender que algo hubo allí determinante, categórico, traumático, de protección de las mismas hijas hacia su madre, que permitió que esto fuera de esta manera. Porque a veces puede ser que una esté de acuerdo con la mamá, otra con el papá, pero que en este caso además todo tipo de conversación o relación entre ellos esté totalmente rota, quiere decir que hubo algo de peso, que bueno, con el paso del tiempo esas heridas también deben sanar, y que lo lógico entonces ahora es que negocien con relación a ese inmueble. Yo lo que diría es que haga la partición de ese inmueble, porque además lo ocupa una hija. En este momento, como es una partición de bienes, no está amparado por la posibilidad de no hacer desalojos, no entra dentro del decreto de prohibición de desalojos porque es una partición o sería una partición judicial. Con lo cual, si no llegan a un acuerdo en la fase amistosa, el bien pasa a un remate judicial y bueno, su hermano, aunque sea 2 lochas, recibirá 2 lochas, pero ya él tiene perdido el inmueble. Entonces quizá aquí esté el punto de reflexión de sus hijas de pagarle el 50% a su papá para no arriesgarse a un desalojo judicial, que es lo que en este caso correspondería. Por lo tanto, María, la solicitud que nosotros podemos hacer queda sujeta a la revisión de esa documentación con relación al último inmueble y a la posibilidad de negociar con las hijas y con la madre el hecho de que le reconozcan la titularidad del inmueble. Si no, su hermano se tiene que determinar, tal cual lo está haciendo usted, a hacer una partición judicial. No, doctora, pero es que ya es definitivo. Ya aquí, por ejemplo, claro, usted sí, yo sé que siempre trata de que las cosas se lleguen a un mejor convenio a través de la conversación, ¿ok? Sería lo más viable. Pero ya aquí que no, ella no va a permitir de buena a primera decir así, yo te voy a dar lo que me quedé con los demás bienes, yo te voy a dar ese apartamento, no lo va a hacer. Entonces aquí ya directamente, como mi hermano dice, que él quiere, antes de morirse, porque ya tiene más de 70 años, si quiera las 2 lochas, como usted dice, de que le correspondan a él, así se vaya a remate, pero todo su esfuerzo de toda una vida, que trabajó tanto para tener sus bienes, para usted la vez poder vivir mejor, y no lo está haciendo. Le está viviendo en una casa para allá abandonada, y nosotros la hace y solo, en aquel monte. Sí, bueno, insisto en que también él tiene que revisar qué pasó para que llegáramos a estos límites. Eso no legaliza, No cuidado, no legaliza, eso no legaliza lo que ellas hicieron, está bien, no lo legaliza, pero lógicamente como mi misión siempre en este programa es hablar de lo legal, de lo moral, de los ciudadanos para construir un país mejor, también llega un momento donde uno tiene que pedir perdón, que revisarse y que trazar un camino distinto para irse definitivamente limpio de esta vida, no solamente por los bienes materiales, sino por el tema de conciencia, de moral, etcétera, que un padre es un padre, una madre es una madre y unos hijos son unos hijos, independientemente de los bienes, ¿sí? Vamos a colocarle el caso al doctor Víctor Morales, María, para que entonces haga la demanda por partición y veremos si se llega a un acuerdo en la primera fase de admisión de la demanda, donde el juez le va a dar la oportunidad a ambas partes que vean cómo se distribuyen ese bien de manera amistosa. ¿Está bien? Acepto la solicitud. Cosas que pasan, por eso yo siempre quiero hablarles acá desde todo punto de vista, de lo legal, de lo moral, de los ciudadanos, porque la idea de este programa es que trabajemos efectivamente para un país mejor. Y yo estoy muy preocupada porque no estoy viendo un país mejor por ningún lado, sino que lamentablemente estoy viendo cada vez más enemistades entre padres, hijos, esposos, ex, más golpes, más violencia, más agresión, más confusión política. Nos toca a nosotros los ciudadanos empezar a poner orden. Y ese orden comienza ¿por dónde? Por nuestra propia casa. Así que pendientes con eso. Vamos a irnos al receso, estoy perdidísima, ¿sí?
Vamos a irnos al receso y luego cuando regresemos vemos el siguiente caso. Recuerden nuestro correo electrónico shdteleven@gmail.com, @se ha dicho piso bajo TV, @se ha dicho piso bajo Televen, y mi cuenta personal @monifernández con una Z y con una S, para que ustedes también por allí puedan comunicarse conmigo. Receso y volvemos. Pero la ley en materia de inquilinato es clara: no se permiten los contratos en dólares, y menos aún en el caso de vivienda. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes y se conecta desde el estado La Guaira, Milagros González. Hola Milagros, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas tardes, encantada. Gracias Milagros, igual. Cuéntame Milagros, ¿de qué va tu caso? Me dice el equipo de producción que tiene que ver con inquilinato. Sí, exactamente. ¿Y cuál de las dos partes eres tú? No, yo soy la inquilina. Okay. En este caso quiero hacer una denuncia formal sobre la arrendataria. ¿Qué pasó? Cuéntame. Le comento, doctora, yo alquilé una propiedad en el sector de Caraballeda, Parroquia Caraballeda, acá en La Guaira. Lo hice a través de una inmobiliaria. Ya con esta inmobiliaria yo he tenido trato en otras ocasiones y nunca he tenido problemas de ningún tipo. ¿Qué pasó? Yo pagué un depósito en garantía de $80. Hubo el primer mes, yo me retrasé unos días en el pago, en la cuota de la mensualidad. ¿De qué mes me estás hablando? O sea, ¿cuándo empezó tu relación? En octubre del año pasado, esto fue octubre del año pasado. Entonces, justamente en el retraso, yo traté de negociar con la propietaria que por favor se consumiera el depósito. Y la señora no aceptó, se me puso un poquito grosera, un poquito altanera, porque es un poquito complicada la señora. Y en vista de eso, yo preferí como que decirle, bueno, me devuelves el depósito y yo desocupo. Okay. Posterior a eso, quedamos en contacto que cuando ella volviera a alquilar, ella me iba a devolver el depósito porque no los tenía y yo accedí a eso. Resulta que desde ese entonces ha pasado todo este tiempo y la señora nunca me ha devuelto el depósito. Yo he hablado con la gente de la inmobiliaria, ellos han estado conmigo en conjunto tratando de cobrar el depósito. Ok, una pregunta. ¿Tú sigues, o sea, tú sigues dentro del inmueble o no? No, ya yo salí, pero yo necesito recuperar el dinero. Pero claro, ahora no es tanto el dinero, porque ya $80, ok, lógicamente cuestan porque es sacrificio de cada quien, ¿no? Claro, pero cosa que no debió pasar por varias circunstancias, y sobre todo si está involucrado un inmobiliario. Aun y cuando el tema de la dolarización no es ilícito, está textualmente establecido en la ley que los contratos de arrendamiento en dólares no están permitidos. Y yo entiendo que esto es medio contradictorio, ¿sí? Y que todas las partes de alguna manera terminamos aceptando la dolarización como parte de una economía hiperinflacionaria, porque no es lícito y porque de alguna manera las autoridades también abiertamente en los medios de comunicación se expresan con relación a una divisa de otro país. Pero la ley en materia de inquilinato es clara: no se permiten los contratos en dólares, y menos aún en el caso de vivienda. Entonces, claro, mientras nos llevamos bien, chévere, porque todos hacemos este tipo de transacciones. Pero cuando vienen los conflictos, tanto la inmobiliaria como la propietaria tienen que saber que hicieron un acto que está prohibido por la ley, y que en esa medida o la SUNAVI o la SUNDE, porque fíjate que tú hiciste el trato a través de una inmobiliaria que es regulada por la SUNDE, tienen una responsabilidad. Eso con relación a la moneda. Y segundo, con relación a los depósitos. Desde que entró en vigencia la ley del año 2012, está prohibido pedir un depósito. Yo tengo la obligación de advertirles a todos lo que está en la ley. Yo sé cuál es la realidad, ¿sí? Sé cuál es la realidad, entiendo de alguna manera al propietario, porque dice, bueno, aquí que nadie paga, más ahora con este rollo de la pandemia, déjame garantizarme unos depósitos o déjame garantizarme unos pagos adelantados. Pero ¿qué quiere decir eso? Que en tu caso, las dos circunstancias que aún cuando yo sé que son la realidad, que aún cuando yo sé que son contractuales y que son porque a mí me interesa tu inmueble y a mí me interesa protegerme de alquilarte mi inmueble, tienes como dos ventajas allí desde el punto de vista de la recuperación de tu dinero por varias vías diferentes. Ahora bien, o sea, no hay duda que te deben devolver tu dinero.
Eso no hay duda, por cualquiera de las vías, aun cuando tú fueras inquilina todavía. Pero ahora caemos en un ámbito donde hay una amenaza por parte de un funcionario. ¿Cómo es esta amenaza y en qué consiste la amenaza? Le comento, como le digo, yo tengo inclusive las pruebas que le puedo pasar a la producción, donde yo voluntariamente decidí desalojar el inmueble después del acuerdo con la señora y yo le escribí a través del WhatsApp y ellos decían que cuando alquilaran la propiedad ellos me devolvían el dinero. Un día en vista ya, hoy pasó enero, llegó febrero más o menos, creo que fue enero, febrero, allí está la fecha de todas formas, yo me doy una vuelta hacia la propiedad a ver si habían alquilado, porque me había extrañado que como quedó todo allí, no me había dado más información. Yo me conseguí a la señora, yo iba en el carro con mi esposo y cuando yo me fui a bajar del carro a hablar con ella, me dijo, te agradezco que no te bajes y te agradezco que te devuelvas por donde viniste, porque yo no te voy a devolver nada, ya la casa yo la alquilé y si tú me tocas vas presa. Claro, yo para evitar, yo dije, bueno, ¿y esta qué le dio? Yo me monté en el carro, mi esposo me dijo, evítate un problema, no vale la pena, y denúncialo en la jefatura. Desde ese entonces estoy yo en la jefatura de la misma parroquia, casualmente la señora vive detrás de la jefatura. Resulta que han citado a la señora en varias oportunidades y la señora no va. No hay forma de que la señora aparezca. En la llamada del funcionario, que es su hijo, él llamó a mi esposo y me extrañó porque la que hizo el contrato fui yo. Mi esposo no figura en ningún lado. Entonces, cuando él llamó a mi esposo, le dijo a mi esposo que cuál era el problema que él tenía con su mamá, que se le iban a ver como que en la vía, pues, o sea, eso fue una amenaza. Mi esposo, lógicamente, le dijo que bueno, que siguiera hablando, que él estaba grabando. Fue una forma de amedrentar porque no estábamos grabando nada. Pero desde ese entonces, yo me estoy cubriendo y yo grabo todas las conversaciones con la señora y con todo, pues, pero él no ha vuelto a llamar. Pero hace días que volví a hablar con el esposo de la señora por el mismo número, porque ellos tenían muchísimo tiempo que no me respondían el teléfono, en vista que no se han presentado en la jefatura. El muchacho otra vez me volvió a decir, el esposo ahora esta vez, bueno, dile a tu esposo que venga y que se la vea conmigo y el hijo de la señora. Pero es que yo no estoy buscando ningún problema, yo lo que estoy buscando es una solución. No, bueno, entonces ya me da miedo, ya yo temo por mi vida, porque de paso la señora sabe dónde yo vivo actualmente. Yo tengo una niña pequeña de 2 años. Vivo con una señora mayor que es mi mamá de crianza que tiene 72 años. Estoy arrimada donde mi mamá tuve que hacer un cuarto. Claro, yo salí voluntariamente, ya eso es más allá, pero bueno, ya yo temo. Eso de que haya salido voluntariamente es un milagro, porque es decir, en el medio de una pandemia, donde hay un decreto que prohíbe completamente o que suspende el pago de los alquileres, más todo lo que te dije anteriormente, pareciera que la señora pues tuvo mucha suerte en que tú salieras voluntariamente de la vivienda. Ahora fíjate bien, muchas personas pudiesen pensar que en tu caso estamos hablando de simplemente una relación eminentemente contractual, ¿sí? Donde tú le das un dinero a una persona y esa persona pues lo tiene en calidad de una relación arrendaticia. Para mí, que soy penalista, esto tiene otra visión, ¿sí? Y creo que va a ser interesante para algunos abogados y para algunos estudiantes de derecho, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero a mí siempre me gusta ser creativa con mis argumentos para la defensa de los derechos de las personas. Vamos a comentar esa estrategia que tengo yo en este momento cuando me contaste lo que sucedió, a ver si de alguna manera logramos que la gente reaccione y nadie abuse de los derechos de nadie, sobre todo en tu caso, que hiciste algo que no hace nadie en este país, que es salirte de un inmueble cuando apenas lo habías alquilado hacía pocos meses. Eso ya es un milagro. Así que vamos al receso y hablamos sobre esto enseguida. Todo el mundo piensa que es que si hay un contrato de por medio no hay estafa. Eso no es así. Perfectamente puede haber una apropiación indebida o puede haber una estafa. Y precisamente el contrato de arrendamiento y el hecho de quedarse indebidamente con tu dinero es una apropiación indebida. Se ha dicho. Milagros González desde La Guaira está exponiendo un caso que, bueno, que si bien tiene origen en una relación de inquilinato, termina no siendo inquilinato, sino que se está convirtiendo primero en amenazas de una persona que primero no tiene nada que ver con la relación contractual y que luego pareciera Milagros que de alguna manera está aprovechándose de que pudiese, según tú lo consideras, que pudiese estar dentro de la función pública. No tienes determinado en qué ente público con exactitud está. Sé que es un policía, pero no sé en cuál de los entes está escrito, pues, okay. ¿Cuál de ellos? Yo porque soy muy frontal y porque a mí este tipo de cosas llamadas chapeo me molestan muchísimo, o sea, eso me genera
Te voy a contar un ejemplo, sin descuidarme de la recuperación de tu dinero, ¿ok? Que es foco, pero quiero comentarlo porque el otro día en mi edificio, fíjate tú, una cosa tonta. Un vigilante que lamentablemente, bueno, el señor no es un gentleman inglés, pues lamentablemente es un señor que habla feo, pero es muy, muy buena persona. Una vecina consideró que el vigilante le faltó el respeto, la vecina venía con una autoridad militar, y bueno, nada, te imaginarás todo lo que le dieron al vigilante, de marginal para abajo, ¿no? Mal hablado, marginal, delincuente, etcétera, etcétera, y la vecina molesta. Suponte tú que ella te había tenido razón de estar molesta, pero muy molesta, me dice, dame el número de cédula del vigilante y el nombre concreto, completo, porque mi fulanito lo va a mandar a fregar. No dijo fregar. Yo me quedé así y le dije, ah, sí. Le dije, pues te voy a decir algo, la que va a denunciar a tu fulanito y a ti soy yo por abuso de autoridad, porque no me la calo que la gente, porque se cree más o porque está en un cargo público, abuse de los derechos de las demás personas. Y se lo dije tan fuerte. Bueno, Joana estaba adelante, porque eso fue aquí abajo en producción. Mi productora peló los ojos así. Yo le digo, no, es que no me da la gana. Porque cuando uno está en la función pública, uno tiene que ser más respetuoso que nadie de absolutamente todo. Tiene que portarse como un angelito. Y la invitación a ti o a cualquiera, donde un funcionario realmente abuse de su autoridad para hacer algo, es ir al ente disciplinario, aunque no pase después nada en el ente disciplinario. ¿Tú sabes cómo se acaba el miedo? Afrontando el miedo. ¿De dónde es usted policía? Y usted me está chapeando, porque esto no tiene nada que ver con su función policial. Esto es una actividad particular entre dos personas. Baja y lo denuncia. Bueno, claro, la gente tiene miedo, yo entiendo a la gente, pero es que nadie va a irte a matar, ni te va a ir a hacer más nada, ni te van a sembrar. Eso es cuento de camino. Eso lo usan para vulnerar la voluntad de las personas. Si todos empezáramos a ir a las inspectorías de tribunales, a la inspectoría de fiscalía, a la inspectoría de las policías, a todos lados a denunciar por encambote. Hola, ¿y esta cola que está aquí? Venimos a denunciar abuso de autoridad. ¿Tú te imaginas eso? Oye, eso sería brutal. Porque alguna autoridad nos va a escuchar, alguna autoridad nos va a escuchar en algún momento. El problema es que si nadie lo hace, terminamos los locos siendo medio locos, ¿no? Y, ay, qué conflictivos. No, es que esto no es cuestión de ser conflictivo. Usted es policía cuando usted se ponga su uniforme y usted haga actos policiales. Pues nada, y ahí no puede ser arbitrario tampoco. Entonces, en tu caso, no solamente está esta denuncia, tu temor que es totalmente válido, sino que además de eso, y te decía antes de irme al receso, Milagro, yo aquí no solamente veo el simple me quedé con un dinero de una relación contractual. En el Código Penal venezolano se habla de un delito que se llama apropiación indebida, ¿sí? Y es cuando tú le das algo a una persona con un objetivo en particular y esa persona, abusando de tu confianza, abusando de tu buena fe, a eso le da un uso distinto, produciéndole un enriquecimiento, un lucro, un beneficio que no es el que legalmente está establecido, ¿sí? Eso se llama apropiación indebida. O sea, si yo te di a ti $80 para un depósito y después que terminó nuestra relación de arrendamiento, te cogiste los $80, está claro que el dinero que yo te di en mi contra, en mi perjuicio, abusando de mi buena fe, tú lo estás utilizando para otra cosa. Claro, va a ser difícil que un fiscal te pare, que un tribunal te pare, porque en la visión de cuando hay un contrato de por medio, todo el mundo piensa que es que si hay un contrato de por medio no hay estafa. Eso no es así. Perfectamente puede haber una apropiación indebida o puede haber una estafa. Y precisamente el contrato de arrendamiento y el hecho de quedarse indebidamente con tu dinero es una apropiación indebida. Y si lo buscamos por la vía civil, es un enriquecimiento ilícito civil. ¿Por qué razón? Porque este dinero era para un depósito, se acabó la relación, devuélveme mi depósito. Y lo otro es que la señora, la propiedad es bastante grande y ella vive de eso, porque hay muchos anexos allí que ella alquila. Entonces no sé cuál es el alegato que ella tiene para no devolverme el dinero, porque o sea, no tiene una excusa de decir que no tiene con qué pagarlo, porque ella vive de eso. Es una casa grande donde alquilan habitaciones y alquilan anexos. Al final, cuando tú te vas, tú estabas al día en tus cánones de arrendamiento, cumpliste con tus cánones de arrendamiento. Sí, es que realmente, doctora, me mudé un mes, ¿verdad? Le pagué a la inmobiliaria. Y el mes posterior que me tocaba volver a pagar, me atrasé. Pero como vi que la señora se me puso muy fuerte, pues, de carácter,
yo dije, así no voy a poder convivir, ¿sabes? O sea, porque ya había notado su actitud, pues. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo ya, o sea, yo no me sentí cómoda. Y yo misma como le dije, bueno, te consume el depósito en garantía y yo termino el mes. Entonces se me puso más fuerte y entonces yo misma dije, no, tranquila, yo me voy. Cuando usted por favor tenga el dinero, me lo reintegra. Y después parecía que todo era una sana paz mientras nos escribíamos, pero el día que yo me la topé, que ya me di cuenta que había alquilado y no me devolvió, ella sacó sus garras a su manera. Y yo realmente, como le digo, estoy tratando de buscar una solución. No ¿Y qué dice, y que todas estas que dice la inmobiliaria? Porque tu relación de arrendamiento fue con la inmobiliaria. La inmobiliaria ha tratado, yo tengo inclusive las llamadas con la inmobiliaria de resolver con la señora y hubo una llamada inclusive donde ella le dice a la inmobiliaria que esto se convirtió en un problema personal y que dejara esto así, que ella se arreglaba conmigo en las jefaturas, pero nunca se presentaba en las jefaturas. Y yo no veo cuál es el problema personal, porque yo no tengo ningún problema con ella. Yo simplemente quiero resolver lo del dinero. Si ellos siguen llamando y siguen haciendo, ya yo estoy yéndome a otras instancias porque lógicamente yo sé que hay canales regulares para eso y yo no me voy a poner con ella, porque yo tengo una niña chiquita y yo además trabajo y o sea, mis intenciones no es buscarle problema a nadie, sino vivir mi vida feliz y tranquila. No, y que lógicamente necesitas tu dinero, pues punto, es tuyo. Sea un bolívar, sea 2 bolívares o sea lo que sea. Y yo sí creo que tienes que pasar y ella tiene que entender que si tú logras el acompañamiento adecuado de un abogado que le haga entender a un ente público que ya acá no estamos hablando solamente de un dinero o de una deuda en bolívares, sino que estamos hablando de otras circunstancias, pues perfectamente puede prosperar un caso y me parece que es como innecesario, porque además es algo que, como tú dices, si yo tengo la capacidad de percibir ese dinero, pareciera que entonces detrás de esto lo que hay es un ánimo de fastidiarte, de fregar. Va a costar trabajo en la medida en que primero la gente va a decir, pero por $80 ella hace esto. Y sí, hay que hacerlo, por 10, por 2, por 5, por lo que sea, porque en definitiva es tu derecho y es lo que tú tienes que defender. Yo tengo a la abogada del estado de La Guaira que estuvo de COVID, gracias a Dios se curó, ahora está post-COVID. Vamos a hacer por lo menos 2 remisiones externas para dártelas, una para la fiscalía, ¿sí? Y una para el mismo ente público, que quizá no es que esté parcializado, sino que la respuesta de los entes públicos no es la que nosotros queremos siempre. Tienen su tiempo, tienen su forma, un ente municipal como este, una casa de justicia, un consejo comunal, son entes de conciliación, no son de los de la tercera citación te voy a mandar a buscar con la policía. Eso no debería ocurrir, porque al final la conciliación es una invitación. Lo que tú tienes que pasar es, ya no voy a conciliar, ahora ya voy a institucionalizar el conflicto. O me voy a la fiscalía o me voy a un tribunal civil por una deuda o por un enriquecimiento ilícito y bueno, veremos entonces quién puede más. Innecesario. Okay. Doctora, y tengo testigo de una conocida que está alquilada allí, que está pasando por una situación igual, donde la señora agresiva, porque la muchacha se retrasó en el pago, le arrancó hasta la reja del anexo donde está la muchacha. Ahí tienen que ir a la SUNAVI y ahí sí tienen que ir a la policía. Recuerden que hay unas mesas de diálogo instauradas por la SUNAVI en las cuales hay un defensor del pueblo, un fiscal, un policía y un representante de la SUNAVI, porque están suspendidos los pagos de los cánones de arrendamiento por el decreto número 3. Entonces, quiero que la señora sepa que hay inclusive personas presentadas en tribunales por desalojos arbitrarios por violación del decreto número 3. Entonces creo que es que ha conseguido buenas víctimas la señora, ¿sabes? Porque ha conseguido sí, yo gente... creo que está acostumbrada a eso, por lo que claro, entiendo. Pero está acostumbrada a eso porque no se ha conseguido otra como ella, ¿tú me entiendes? Porque más de uno en algún momento se frentea y bueno, se nos va de las manos la cosa y nos ponemos a nivel de cosas que no deben ocurrir, ¿sí? Yo voy a aceptar la solicitud, Milagro, y bueno, el caso para la advertencia de los demás, y vamos a hacerte el acompañamiento a través de estas remisiones externas con la abogada de La Guaira, ¿está bien? Gracias, acepto la solicitud. Tengo que despedirme porque me he comido el tiempo del Instagram, del Zoom, del programa, etcétera, etcétera. Pero es muy importante no soltar nuestros derechos y hacerlos valer de la manera más decente posible. Un poco lo que yo les decía, si todos hiciéramos cola para denunciar sin miedo, estaríamos acompañados como ciudadanos. No es en contra de las instituciones.
instituciones. Las instituciones hay que respetarlas siempre, porque una persona no es la institución. La institución debe trascender a las personas. Por lo tanto, lo que tenemos que defender es a las instituciones y denunciar a los funcionarios que están fuera de la institucionalidad. Con eso quizá en algún momento tengamos mejores ciudadanos y mejores países. Nos despedimos. Será hasta un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.